Hey coders, bienvenidos al curso práctico y básico de GraphQL. Para todas aquellas personas que me han estado pidiendo en estos últimos días este tema, el día de hoy les traigo una introducción sumamente sencilla de seguir y sobre todo entender cuáles son los conceptos fundamentales o los conceptos más básicos de este tema. Para todas aquellas personas que aún no han escuchado qué es GraphQL, GraphQL es un lenguaje de consulta para APIs. Si alguna vez han desarrollado una aplicación web, lo cual les recomiendo que hagan antes de ver este video, y saben que para poder intercambiar datos entre el back y entre el front, es decir, entre el backend y entre el frontend, se utilizan las REST APIs, que no es más que URLs del servidor que envían y reciben datos en formato JSON. Esas típicas aplicaciones Ajax desde el frontend que envían, por ejemplo, una petición fetch, el servidor le responde con un JSON y eso lo pintan en pantalla. De hecho, de esta manera es como funcionan aplicaciones que utilizan, por ejemplo, frameworks del frontend como Angular, React o Vue.js. Bueno, esto funciona perfectamente. El asunto es cuando crecen esas aplicaciones. Cuando crecen se vuelven bastante complicadas de modelar los datos, de cómo van a estar modelándose las URLs. Y también hay un problema de cómo tan solo recibir los datos que vamos a utilizar realmente. Una REST API te da muchos datos y en una aplicación móvil que tiene poca conexión, poco ancho de banda y que quieres tan solo consumir los datos que necesitas en tu aplicación, eso se torna un problema, tanto en el desarrollo del back como en el uso del front. Entonces este problema ya lo tenía Facebook se lo encontró Facebook hace bastante tiempo. Entonces Facebook fue el que creó esta tecnología llamada GraphQL. Es una tecnología open source, incluso muchas otras empresas lo están utilizando actualmente. Empresas como GitHub, Pinterest, Coursera, Instagram y un enorme etcétera. Es decir, que cada vez que utilizan las aplicaciones de esas empresas están utilizando para intercambiar los datos GraphQL. Y aunque parece una tecnología súper de moda o algo por el estilo, en realidad es una tecnología bastante prometedora y bastante útil. Así que en estos momentos yo les voy a enseñar cómo instalarlo, cómo utilizarlo y vamos a entender de qué se trata todo esto. Ahora, como les había mencionado, vamos a utilizar Node.js como lenguaje del backend, aunque pueden utilizarlo con cualquier otro lenguaje del servidor, ya que no estamos hablando de aquí de un lenguaje nuevo, un lenguaje de programación. Estamos hablando de una tecnología que nos permite comunicar al front y al back y poder solicitar datos entre ellos. Ya lo vamos a ver para entenderlo mejor, pero si vienen aquí en su página principal llamada graphql.org, en su pestaña Code, vamos a ir allí. Pueden ver los lenguajes que soporta actualmente, que son los lenguajes más populares de la web actualmente. Por ejemplo, C#, Clojure, Elixir, Erlang, Go, Java, Groovy, JavaScript, PHP, Python. Y parece que se va a integrar muchos y muchos más lenguajes a medida que esta herramienta se vaya haciendo más popular. Pero al menos por el día de hoy, yo voy a enseñarles a utilizarlo con Node, con JavaScript del lado del servidor, que sería el de aquí. Muy bien, entonces para empezar a utilizarlo vamos a tener que crear un servidor. La razón de empezar a crear un servidor primero es porque vamos a crear un servidor, vamos a crear lo que podemos consultar ese servidor y vamos a empezar a enviar y recibir datos. Y ya luego les voy a explicar cómo funciona todo esto en una aplicación del front. Ya luego a futuro voy a explicar con ejemplos prácticos cómo utilizarlo con un framework del frontend como podría ser Angular, Vue o bibliotecas como React para poder entender todo esto. De hecho, algo bastante común que van a ver con GraphQL es que se integra perfectamente con React. Es decir, como Facebook lo creó, Facebook utiliza React en su front, en su aplicación móvil. Bueno, ellos también utilizan GraphQL y es básicamente su stack de ellos. Entonces es bastante común ver este ejemplo de React y GraphQL, pero puede ser utilizado con cualquier otro framework, incluso con JavaScript puro. Ok, entonces en este video voy a enseñarles cómo utilizarlo. Primero, necesitamos tener instalado Node.js. Para hacer esto vamos a abrir un terminal. Y aunque yo estoy en Linux, esto lo puedes hacer perfectamente si estás en Windows o Mac, no hay ningún problema. Para consultar si tienes instalado Node.js, simplemente abre un terminal y ejecuta el comando node --version. Si al dar un enter te da un número, eso significa que tienes una versión de Node instalada. Con que sea de las 10 hacia arriba va a funcionar. Ok, aparte de Node también voy a utilizar en algún punto de este video MongoDB, así que te recomiendo que también lo tengas instalado. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Cómo empezamos a utilizar GraphQL? Bueno, para empezar a utilizar GraphQL hay herramientas, como por ejemplo hay una herramienta bastante popular llamada Apollo. Vamos a buscarla. Bueno, Apollo, vamos a buscarlo. Este no es Apollo GraphQL. Vamos a buscar, aquí está, Apollo GraphQL. Apollo básicamente es una herramienta que te brinda cómo poder crear un servidor y cómo poder integrarlo con tus frameworks del frontend para poder intercambiar y recibir datos. También es bastante utilizado, aquí puedes ver algunas empresas que lo utilizan. Pero el día de hoy vamos a entenderlo de una manera sumamente sencilla y vamos a nosotros mismos instalar GraphQL sin ninguna herramienta extra para entender de qué se trata, y luego en futuro voy a darles más ejemplos con otras herramientas adicionales. Muy bien, entonces vamos a crear un servidor.
Para crear un servidor en Node.js tenemos frameworks. En este caso yo voy a utilizar el más popular, que es Express. Así que vamos a crear una carpeta en mi escritorio. En este caso se va a llamar GraphQL Course. O te recomiendo que lo coloques un nombre que no sea tan solo GraphQL, porque vamos a instalar este módulo. Así que te recomiendo que lo coloques, por ejemplo, GraphQL API, GraphQL Server. En mi caso le voy a colocar GraphQL Course. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de mi editor de código. Voy a utilizar Visual Studio Code. Y vamos a crear un proyecto de Node. Primero tengo que abrir un terminal aquí dentro de Visual Studio Code. Para hacerlo simplemente voy a presionar Ctrl+P y voy a escribir la palabra terminal, y esto me muestra una pantalla con una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Damos un clic y esto abre un terminal aquí dentro de Visual Studio Code. Ok, entonces vamos a empezar creando un proyecto de Node simplemente con el comando npm init-y. Ok, esto nos crea un package.json que es un archivo de descripción del proyecto. Aquí vamos a poder ejecutar comandos y demás. Ahora vamos a empezar a crear un servidor. Para hacerlo voy a utilizar un framework de Node llamado Express, así que vamos a tener que instalarlo. npm i express. Damos un enter y esto empieza la descarga desde internet. Ahora, para tener un poco más de orden, voy a crear una carpeta dentro de mi proyecto llamada src, que es donde irá todo el código. Vamos a crear aquí un nuevo archivo llamado index.js. Y aquí voy a empezar a requerir Express. Así que voy a decir en una constante, vamos a ver, en una constante llamada Express, voy a requerir el módulo Express que estoy instalando. Ok, entonces, ¿qué es Express? Es un framework que me permite crear un servidor, como ya les he mencionado, y tiene otras características. Express en sí es un tema. Ya he creado un curso de Express que se lo voy a dejar en la descripción. Pero para entender de una manera sumamente básica, el día de hoy lo vamos a utilizar para tener un servidor y allí ejecutar nuestra API de GraphQL. Así que vamos a tener que instanciarlo, ejecutarlo, y una vez lo ejecutamos vamos a decir que lo voy a guardar en esta constante app. Y ahora este app es mi servidor, entonces a partir de aquí le voy a decir app, quiero que escuches, mi servidor, quiero que escuches en el puerto 3000, vamos a decirle. Y una vez inicies, quiero que me muestres un mensaje por consola que diga server on port 3000. Muy bien, con esto estoy creando un servidor. Vamos a ejecutarlo, vamos a ir a la consola y voy a ejecutar node. Dentro de la carpeta src ejecuta el archivo index.js y vamos a dar un enter. Ok, ahora vemos el comando server on port 3000. Si vamos al navegador, vamos a abrir una pestaña nueva, o vamos a cerrar estas, vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a buscar localhost 3000. Muy bien, y con esto tenemos un error, pero esta es una respuesta por defecto de Express. Eso significa que ya está funcionando nuestro servidor. Muy bien, entonces ya tenemos un servidor. Ahora, ¿cómo integramos GraphQL? Bueno, tenemos que instalarlo. Para hacerlo, aquí podemos venir de nuevo en Code, seleccionamos el lenguaje que queremos utilizar. En mi caso yo voy a utilizar JavaScript. Y aquí tenemos cómo poder utilizarlo, npm install GraphQL. Y aquí me dice qué es lo que puede importar desde allí y demás. En este caso yo voy a utilizarlo con Express, así que voy a tener que instalar adicionalmente una biblioteca llamada Express GraphQL. Ahora, antes de continuar con todo esto, en este video yo probablemente, o digamos de manera bastante segura, yo podría utilizar la sintaxis típica de JavaScript, como la que estás viendo aquí. Pero voy a integrar otra herramienta llamada Babel. Vamos a ir a su sitio web llamada Babel.js. Esta herramienta, para aquellas personas que no han escuchado de ella, es tan solo un transpilador o un compilador de JavaScript. La razón de utilizar esta herramienta es para yo poder utilizar las últimas versiones de JavaScript. En este momento, por ejemplo, Node no soporta las importaciones de módulos. Eso vendrá para en la versión 12, pero por ahora no soporta cómo importar módulos y algunas otras características. Entonces yo quiero utilizar las últimas características de ECMAScript, por ejemplo, de este año, de ECMAScript 2019. Bueno, voy a tener que utilizar esta herramienta entonces. Es muy simple utilizarlo. Vamos a venir aquí en Docs y vamos a venir aquí donde dice guía de uso. Y aquí me dice cómo instalarlo. Aquí está, por ejemplo, los módulos. Lo podría tipear, pero vamos a copiarlo simplemente guiándome de la documentación, porque luego esto puede cambiar. De hecho, ya he hecho otros videos en donde yo les he explicado cómo crear un entorno con Babel y Node, y luego han cambiado la documentación y básicamente han tenido que investigar de nuevo por ustedes mismos cómo hacerlo. Entonces yo prefiero mostrarles de la documentación para que luego ustedes mismos las puedan visitar y ver qué cambios hay. Vamos a copiar esta línea de código de aquí, esta primera línea. Vamos a ir a nuestro terminal, vamos a cancelar el servidor y vamos a pegarlo simplemente. Y vamos a dar un enter. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta línea de código? Le estoy diciendo npm instala como una dependencia de desarrollo los siguientes módulos: @babelcore, @babelcli y @babelpresetm. Estos tres módulos me permiten poder utilizar JavaScript en sus últimas versiones y luego convertir el código a un JavaScript que el servidor de Node soporte.
Entonces de esta manera yo puedo ejecutar las últimas versiones, o es decir, las últimas funcionalidades del lenguaje. Muy bien, esto no está relacionado con GraphQL de nuevo. Fácilmente yo podría haber utilizado simplemente esta sintaxis, pero es simplemente para tener un entorno de desarrollo mucho más moderno. Ya que estamos utilizando GraphQL del servidor, bueno, vamos a aprovechar también en poder utilizar las últimas versiones de JavaScript. Adicionalmente, con todo esto, para que funcione, vamos a tener que crear un archivo dentro de nuestra aplicación, no dentro de SRC, sino al inicio de nuestra aplicación, llamado .babel-rc. Este archivo es simplemente para decirle qué es lo que vamos a convertir con Babel. Vamos a crear un objeto y voy a decirle una propiedad llamada presets. Y aquí dentro de presets voy a decirle, voy a utilizar un preset llamado @babel preset-m. Vamos a escribirlo tal cual, @babel /preset-m. Esto es simplemente para decirle, voy a utilizar las últimas versiones de JavaScript. La razón de hacer esto es porque Babel también puede convertir otro tipo de código, como por ejemplo código de React. Pero en este caso no vamos a utilizar React, tan solo vamos a utilizar las últimas versiones de JavaScript. Ok, entonces con eso ya tengo Babel. Ahora, ¿cómo puedo ejecutar mi proyecto? Bueno, voy a tener que instalar un complemento que me permite ejecutar Node.js con Babel. Este módulo se llama Babel Node. Vamos a buscarlo de hecho. Vamos a buscarlo en Google, npm babel node. Y aquí está, @babel/node. Para verlo, aquí está cómo instalarlo. Entonces simplemente lo puedo copiar o vamos a tipearlo. npm install @babel/node-d mayúscula. Ese "-d mayúscula es lo mismo que tipear --save-dev, el comando que nos da en la documentación Babel. Muy bien, entonces para ejecutarlo, vamos a ir aquí en el package.json. Aquí puedes ver, por ejemplo, las otras dependencias que se han instalado, las dependencias de desarrollo. Aquí se ha agregado la que acabo de instalar. Y vamos a ir en scripts y vamos a quitar este script test y vamos a crear uno nosotros mismos que se llame, por ejemplo, en este caso, build. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que voy a ejecutar con Babel la siguiente carpeta. Dentro de Babel estará mi código origen, el código de SRC. Entonces ese código yo voy a convertirlo. Para convertirlo voy a utilizar la opción "-d", en donde le voy a decir en dónde va a colocar el código convertido. Le voy a decir que lo coloque en una carpeta dis, de abreviación de distribution. Y luego voy a colocar una opción llamada "-source-maps" para que cree también estos archivos que me permiten debuguear la aplicación. Ok, entonces con esto ya tengo la manera de convertir código. Pero para ejecutarlo vamos a utilizar Babel Node. Entonces voy a decirle aquí que cuando yo ejecute el comando start, quiero que ejecute el comando babel-node y voy a darle en dónde está el archivo, es decir, en dónde está el archivo que tiene que ejecutar. Bueno, voy a decirle que ejecute desde la carpeta src el archivo index.js. Muy bien, entonces vamos a ir a la consola y vamos a decir npm run, npm start simplemente. Y eso lo que hace es ejecutarlo a través de Babel Node. Vamos al server port 3000 y sigue funcionando. Ahora, hemos hecho todo esto, entonces vamos a tener que convertir el código a las últimas versiones de JavaScript. En lugar de escribir cons, express y todo esto, simplemente voy a escribirlo de esta manera. Voy a importar express y luego voy a requerir o voy a guardarle una constante del mismo nombre. Como pueden ver, estoy utilizando las importaciones de ECMAScript 6. Ahora, aquí lo estoy importando tal cual, no hay ningún problema y esto no va a cambiar. Muy bien, entonces vamos a guardarlo. Aquí lo único que he cambiado es la importación, pero luego vamos a mejorarlo obviamente. Vamos a ir a la consola, vamos a decir esto, npm start nuevamente. Y como pueden ver, en este caso sigue funcionando, no hay ningún problema. Aunque esté utilizando características que no soporta Node, al final, como lo estoy ejecutando con Babel, él puede empezar a entender esto. Ahora, esto es tan solo en desarrollo. En producción vamos a tener que ejecutar el comando build que acabamos de crear. Entonces para ejecutarlo vamos a cancelar el servidor y vamos a decir npm run build. Damos un enter y observa lo que pasa. Él crea una carpeta llamada dis con un archivo index.js y aquí está el código convertido. Este código que ves aquí es al final el código generado por Babel y lo puedo ejecutar. Simplemente vamos a ir aquí, vamos a ir en nuestra terminal y voy a decirle a través de Node quiero que ejecutes la carpeta dis y que ejecutes el archivo que está dentro llamado index.js. Doy un enter y me dice server port 3000. Voy ahí y sigue funcionando. Es decir, vamos a ejecutar el comando build cuando ya hayamos terminado de desarrollar y el comando start cuando estemos desarrollando. Ahora, otra herramienta que nos va a servir en el desarrollo, cuando estemos desarrollando nuestro servidor, es instalar una herramienta llamada Nodemon. Así que voy a decir npm i nodemon -d mayúscula para instalarlo como dependencia de desarrollo.
Nodemon es una herramienta que nos va a ayudar a reiniciar el servidor cada vez que nosotros hacemos un cambio. Cada vez que guardamos un archivo, él reconoce los cambios, entonces vuelve a reiniciar el servidor para leer esos cambios. Vamos a tener que crear un script también aquí, pero mientras tanto, antes de que termine de instalarse, vamos a ir aquí en babel.rc y al igual que como hemos creado un archivo de configuración, nosotros vamos a tener que añadir también un archivo de Nodemon. Vamos a crear un archivo llamado aquí nodemon.json. Este es para configurar Nodemon, pero también lo podríamos obviar y escribirlo desde consola. Es decir, utilizándolo desde aquí, desde package.json. Entonces tenemos dos formas. Aquí como ves ya ha terminado de instalarse, entonces aquí vamos a ver la dependencia de Nodemon. Vamos a ir aquí en scripts y para no crear un archivo nodemon.json vamos a escribir aquí un comando llamado serve. De hecho, para tener un poco más de orden, cuando ejecute el comando start voy a ejecutar el comando nodemon. Y cuando ejecute el comando serve voy a ejecutarlo con node. Entonces cuando ejecute el comando serve voy a decir ejecuta con node dentro de la carpeta dis el archivo index.js. Y cuando ejecute el comando start vas a ejecutar nodemon y vas a ejecutar lo que encuentres. De hecho vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ejecutar con nodemon lo que encuentres dentro de la carpeta src y luego dentro del archivo index.js. Pero para que Nodemon ejecute con la herramienta Babel Node, vamos a darle una opción --exec. Entonces aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente. Nodemon, dentro de la carpeta src, el archivo index.js, ejecútalo. Pero ejecútalo utilizando Babel Node para que leas las últimas versiones de JavaScript. Entonces vamos a guardar y ahora, por ejemplo, digo npm start. Esto lo que hace es iniciar con Nodemon y inicia con mi servidor, de ECMAScript 2019. Por ejemplo, aquí yo puedo cambio algo, por ejemplo, un console log que diga testing, guardo y esto automáticamente reinicia y vemos el cambio. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro servidor utilizando las últimas características. Ya luego cuando terminamos ejecutamos npm run build y ya tenemos nuestra salida para poder desplegar nuestra aplicación. Ok, adicionalmente a esto voy a instalar otro módulo, el último ya para terminar con esto de la configuración de Babel. Este módulo se va a llamar rinraf. Este módulo, de hecho, vamos a instalarlo tal cual, sin ninguna opción extra. Este módulo nos va a ayudar a poder eliminar carpetas. Si bien la consola o el sistema operativo puede hacer eso, si estás en Windows, Linux o Mac, los sistemas operativos pueden hacer eso. En mi caso voy a utilizar este módulo porque este módulo es multiplataforma. Entonces, no importa en qué sistema operativo estés, esto va a ejecutarse siempre. Voy a crear un comando llamado clean. Y lo que hará este comando clean es utilizar el módulo rinraf. Y le voy a decir, rinraf, elimina la carpeta dis. Entonces yo luego cuando quiero eliminar la carpeta dis, simplemente digo npm run clean. Y vamos a ver aquí que se va a la carpeta dis. Ok, entonces ya tengo mi entorno de desarrollo de ECMAScript 2019 para utilizarlo con GraphQL. Muy bien, entonces ya tenemos un servidor moderno. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a limpiar la terminal. Y ahora, ¿cómo integramos GraphQL? Bueno, necesitamos algunas herramientas. Ya tengo Express instalado. Voy a instalar ahora la integración de GraphQL. Voy a decir npm install GraphQL y también voy a instalar una manera de integrar Express con GraphQL llamado el módulo Express-GraphQL. Por suerte los nombres son bastante descriptivos, así que no vamos a tener ningún problema. Muy bien, adicionalmente a todo esto voy a instalar otra herramienta que me va a ayudar a traer algunas herramientas adicionales de GraphQL. Esa herramienta o este módulo se llama GraphQL-Tools. Y muy bien, vamos a dar un Enter. Con esto vamos a tener una manera de poder instalar estas herramientas y utilizarlas. Vamos a ir aquí en index.js. Y aquí es en donde vamos a tener que hacer básicamente todo el trabajo. Vamos a tener que importar GraphQL y vamos a tener que importar lo que necesitamos para poder iniciarlo. Entonces debajo de Express voy a decirle voy a importar aquí el módulo llamado Express-GraphQL. Y aquí en lugar de importar algo simplemente voy a importar todo el módulo. Le voy a colocar un nombre llamado GraphQL HTTP. En este caso le estoy colocando este nombre simplemente guiándome de la documentación. ¿Qué es este módulo GraphQL HTTP? Ese es un middleware de Express, es decir, es una función que me va a poder ayudar que cuando yo entro en una ruta va a ser procesada utilizando una herramienta de GraphQL. Ahora, para utilizarlo vamos a ir aquí, debajo de la inicialización de app y vamos a crear algo. Voy a decir app.use y vamos a crear una ruta llamada GraphQL. Esta ruta nos va a ayudar a que cuando yo visite esta ruta desde el navegador me pueda devolver una herramienta. En este caso voy a decirle utiliza GraphQL HTTP para procesar esta ruta del servidor. Muy bien, con esto vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuestro servidor con el comando npm, en este caso start. Muy bien, está iniciando el servidor. Server 1 por 3000, vamos a ir a localhost 3000, no tenemos ningún error, bueno, no tenemos ninguna salida. De hecho, si podemos devolver algo, vamos a hacerlo simplemente de manera rápida.
app cuando visites la ruta inicial, quiero que me devuelvas, bueno, quiero que lo manejes a través de una función request response y quiero que devuelvas un JSON, res.json, que diga por ejemplo message, vamos a escribirlo de esta manera, message hello world. Quiero que me devuelvas un JSON con el mensaje hello world para ver que no tengamos ese error. Guardamos. De hecho aquí tengo un problema, me dice... claro, he colocado un punto y coma. Vamos a guardar. Muy bien, vamos a ir a nuestro proyecto, localhost 3000, refresco, y ahí está el hello world. Pero ahora tenemos otra ruta también llamada /GraphQL. Entonces vamos a ir localhost /GraphQL, doy un enter, y aquí me dice GraphQL middleware, las opciones deberían contener un esquema. Es decir, hasta este momento tenemos GraphQL pero no está configurado. Vamos a añadir, por ejemplo, una configuración más que se llame, en este caso, GraphQL, bueno, GraphIQL o Graphical, y vamos a darle la opción True. Esto es para que nos muestre aquí una herramienta para poder hacer consultas. Vamos a ir allí al navegador, GraphQL, y en este caso me sigue dando el mismo error porque no tengo un esquema. Por ahora vamos a colocar el esquema para que no nos dé ningún error. Vamos a colocar aquí una constante, vamos a crear una constante llamada schema. Dentro de unos minutos voy a explicarles mejor qué es el esquema. Vamos a guardarlo. Y aquí, al lado de GraphIQL, vamos a crear aquí una propiedad llamada schema, que como valor tendrá este objeto que acabamos de crear. Tan solo sígueme por estos segundos, ya luego te voy a explicar en detalle qué significa todo esto. Vamos a guardar y vamos a ir a nuestro proyecto y refrescar. Y como puedes ver ahora en GraphQL, en la ruta /GraphQL, tenemos esta herramienta que es básicamente como una especie de Postman, si has trabajado alguna vez con una REST API. Este es un cliente que me permite consultar mi API de GraphQL. Esto me permite, digamos, pedir rutas y recibir respuestas en esta pantalla. Lo vamos a utilizar, pero al menos por ahora vamos a dejarlo de esta manera. Muy bien, entonces vamos a entender el código que hemos escrito hasta este momento. He importado la herramienta llamada Express GraphQL para traerme una función que me permite integrar GraphQL en Express. Luego, he creado una ruta llamada /GraphQL y he utilizado esta función para poder enviar esta herramienta que estamos viendo por pantalla en esta ruta. Muy bien, así de simple. Ahora, en cuanto a esta opción llamada esquema, es lo importante de por qué me estaba pidiendo al momento de configurarlo. Este esquema es básicamente un objeto en donde yo voy a poder decirle todo lo que puedo consultar desde mis aplicaciones cliente. Esto que ves aquí simula una aplicación cliente, simula una aplicación como podría ser tu aplicación móvil o una aplicación web, como podría estar desarrollada con Angular, React o Vue, como te estaba diciendo. Entonces esto de aquí nos ayuda a testear nuestra API sin la necesidad de desarrollar una aplicación. Ya luego cuando termines de desarrollar tu API, luego lo puedes empezar a consultar desde tu frontend de Angular, React o Vue o una aplicación móvil. Entonces, ¿qué es esto básicamente del esquema? Ese esquema me permite definir qué es lo que puedo consultar. Por ejemplo, vamos a crear aquí, en lugar de tan solo crearle un objeto, vamos a colocarle un archivo por separado para tener un poco más de orden. Entonces voy a crear aquí dentro de mi carpeta src un archivo llamado schema.js y vamos a tener que importarlo. Pero para importar algo vamos a tener que exportar algo desde ese archivo. Entonces voy a ir aquí y voy a decirle, vamos a, con una constante, voy a crear los tipos de datos que puedo consultar. Entonces aquí voy a decir const type def. Los type def es una abreviación de type definition o definición de tipos. Aquí, gracias a este typedef, nosotros vamos a poder definir qué es lo que podemos consultar desde una API de GraphQL. Es decir, que si una aplicación cliente nos consulta algo, aquí nosotros vamos a tener que definir qué es lo que puede hacer. Por ahora lo voy a dejar en blanco, simplemente luego lo vamos a llenar, pero vamos a tener que unirlo también a otro concepto llamado resolver. Los resolver básicamente nos dicen qué es lo que vamos a hacer cuando consulten algo. Aquí definimos qué es lo que puede consultar, pero en un resolver nosotros le decimos qué es lo que va a hacer cuando llegue a esa consulta. Entonces vamos a importar aquí otro archivo que vamos a crear. Este archivo se va a llamar resolvers.js también. Y vamos a importarlo. Voy a decir, quiero que importes aquí en esquema. Quiero que importes un resolvers. O bueno, desde el archivo resolvers, quiero que importes los resolvers. Ahora, ¿qué son los resolvers? Bueno, vamos a ir al archivo y vamos a ver de qué se tratan. Dentro de resolvers vamos a crear básicamente funciones, pero lo vamos a crear dentro de un objeto. Entonces voy a decir de esta manera, export, voy a exportar una constante llamada resolvers, que es un objeto. Ok, y es todo lo que necesito por ahora. Ya luego vamos a definir qué es lo que puedo consultar. Por ahora simplemente lo voy a dejar así. Vamos a guardarlo. Y ahora ya tengo el esquema de qué es lo que puedo consultar y ya tengo el resolver. Simplemente me falta importarlo. Vamos a importar desde resolvers. Aquí puedes ver el autocompletado. Voy a importar exactamente este objeto que he creado. Ok, y esto es lo que necesita básicamente GraphQL.
Pero para que esto llegue a funcionar, para que yo pueda unir ambos, voy a utilizar una herramienta de GraphQL. Vamos a importar desde aquí, vamos a importar desde GraphQL Tools, una herramienta llamada Make Executable Schema. Esto lo que hace es poder crear un esquema nuevo que une tanto a nuestros resolvers y nuestros typedef. Yo sé que todo esto es complicado al inicio, pero tan solo sígueme los pasos y luego vamos a ver nuestro primer hola mundo y ya luego va a ser mucho más simple de entender. Entonces, gracias a estas dos herramientas yo voy a poder crear un nuevo esquema. Voy a decir make executable schema y esto lo tengo que ejecutar y adentro de la ejecución le paso un objeto con ambos, con el typedef y el resolvers. Entonces les digo, en tu propiedad typedef vas a utilizar este typedef que he creado. Vamos a decirlo y luego voy a decirle en tu propiedad llamada resolvers vas a utilizar este resolvers que estoy creando. Lo mismo. Muy bien. Entonces con esto ya tengo un esquema creado. Pero para que pueda ser utilizado en otras partes de mi aplicación lo tengo que exportar como si fuera cualquier otro archivo de JavaScript. Ya que esto al final me devuelve un objeto. Entonces voy a decirle exporta, export default, make executable schema. Muy bien. Ahora esto de aquí me da un error. Probablemente porque en estos momentos no lo estoy utilizando. Vamos a ir aquí en index.js y vamos a tener que importarlo. Entonces voy a ir aquí arriba y voy a importarlo. Simplemente le voy a decir importa desde mi archivo esquema lo siguiente. Voy a importar todo el módulo ya que es un objeto. Entonces aquí le voy a decir este esquema que estoy importando lo vas a colocar justamente aquí. Y vamos a minimizar aquí un poco el terminal para que lo puedas ver mejor. Vamos a guardar. Y esto ya no me da ningún error. O bueno, espero que ya no me dé ningún error. Vamos a ver qué error me da ahora. Syntax error. Ok, aquí me dice que básicamente en estos momentos no puedo colocarle, como no he creado ninguna consulta, me está dando un error típico. Vamos a hacer esto, vamos a ir aquí en esquema y voy a crear por ahora tan solo un type query. Dentro de un segundo te voy a explicar esto con una propiedad hello y aquí voy a decirle que es de tipo string. De nuevo, dentro de un minuto te voy a explicar esto mucho mejor. De hecho, tan solo de esta manera. Vamos a guardar. Vamos a ir en nuestro servidor y ahora sí está funcionando. La razón es que como hemos creado una API de GraphQL, al inicio me pide que al menos tenga una consulta. Muy bien, entonces vamos a analizar qué es lo que hemos hecho para entenderlo mejor. Primero, el archivo que arranca todo nuestro servidor es index.js. Hemos inicializado un servidor con Express. Hemos creado una ruta que devuelve un hello world. Pero esto es lo importante, esta ruta llamada GraphQL. Gracias a esta ruta GraphQL, cualquier aplicación cliente o cualquier aplicación, como puede ser una aplicación móvil o aplicación del frontend, puede consultar esta ruta y puede obtener respuesta de datos. Ahora, nosotros hemos activado esta opción llamada GraphIQL para ver simplemente esta herramienta que nos permite testear nuestro servidor o nuestra API de GraphQL. Y luego, para nosotros decirle qué es lo que puede consultar aquí, vamos a tener que definir un esquema, que es básicamente lo que puede obtener cuando yo hago consultas. Aún no te he dicho qué es lo que vamos a devolver, pero al menos esto está definido en otro archivo. Vamos a ir ahí. Este esquema que estás viendo, aquí nosotros a través de esta constante typedef les decimos qué es lo que puede consultar. Y aquí está. A través de este type query yo le estoy diciendo, puedes hacer una consulta. Entonces aquí en GraphQL puedo hacer lo siguiente. Puedo abrir una especie de llaves y aquí le digo, pueden consultar una propiedad llamada hello. Vamos a tipearlo. Vamos a tipear hello en minúscula, tal cual hemos escrito en el backend. Muy bien. Y aquí me dice, él devuelve un string. Vamos a ejecutar esto de aquí y me dice null. Me dice null por una sencilla razón. Yo puedo consultar esta ruta de aquí. De hecho, aquí está. Pero esto no devuelve nada. Si yo quiero que devuelva algo, yo voy a tener que definir en resolvers qué es lo que puede hacer este hello. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir en resolvers y aquí vamos a decirle en una propiedad. De hecho, vamos a tener que definir muy bien las propiedades, ya que al final podemos hacer muchas cosas con GraphQL. Así que aquí vamos a decirle que es específicamente para las consultas. Voy a especificar lo siguiente. Query. Pues, digamos, enlazarlo de esta manera. Aquí en las definiciones yo estoy creando una propiedad que puede ser consultada que es de tipo query. Bueno, para decirle aquí que voy a crear lo que va a ser hello, también lo tengo que colocar dentro de un query. Esto es equivalente. Si puedes ver entre la definición de tipos y el resolver se parecen en algo. Ahora, aquí adentro le voy a decir, cuando consulten hello, que es el tipo de dato que estoy definiendo aquí lo puedes ver, quiero que haga algo. ¿Y cómo le especifico que haga algo? Bueno, simplemente le digo a través de una función, cuando te consulten algo, retorna un simple hello world. Vamos a escribir bien con GraphQL. Vamos a guardarlo
Y con esto se reinicia el servidor. Vamos a ir en nuestra API de GraphQL y ahora de nuevo vuelvo a hacer la misma consulta. Y me dice Hello World con GraphQL. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Es básicamente esto simplemente. Hemos creado una definición de tipo, algo que el usuario o la aplicación cliente puede consultar. Y cuando visita esta ruta, a través del resolver le decimos, esto es lo que vas a hacer cuando llegue a esa consulta, vas a devolverle algo. Y es lo que hace GraphQL. Ahora, esto de aquí es un JSON, como puedes ver, es un formato JSON. Solo al momento de la consulta estoy haciendo una sintaxis algo extraña, pero al final él me devuelve un JSON con los datos que puedo utilizar en mi aplicación. Ahora con esto tenemos nuestro Hello World, pero obviamente no vamos a quedarnos aquí, sino vamos a tratar de entender un poco mejor qué es esto de las consultas. Las consultas pueden ser propiedades como puedes ver la de aquí, que es tan solo un texto, y aquí lo que él ha especificado es lo que va a devolver. De hecho, a esto se le conoce como tipos de datos en GraphQL. Y tienen otros tipos de datos. De hecho, puedes googlearlo. Simplemente vamos a ir aquí en Google. Vamos a decir GraphQL types. Y me dice tipos básicos de GraphQL. Y aquí puedes ver, vamos a bajar un poco. Vamos a bajar, creo que aquí te lo especifica en todos los... Aquí está. Puedes especificar strings, puedes especificar enteros, flotantes, datos booleanos. O también puedes especificar un ID. Esto es bastante útil ya que al final cuando creamos datos, estos se guardan en base de datos, la base de datos tienen IDs, entonces también podemos especificar un ID. Por ahora, si no entiendes todo esto, vamos a verlo en la práctica. Muy bien, entonces vamos a crear otra consulta. Vamos a ir aquí y debajo, sin colocar una coma ni nada, porque esto es sintaxis de GraphQL, voy a decirle, voy a crear otra consulta. Esta consulta se va a llamar saludar. O vamos a llamarlo en inglés greet. Pero perfectamente puedes colocar cualquier otro, digamos, cualquier dato que gustes. Aquí dentro de esta propiedad greet vamos a decirle qué es lo que puede devolver. Nosotros vamos a utilizar un tipo de datos de GraphQL, que pueden ser estos de aquí, estos que estamos viendo, string, int o cualquiera de estos, y vamos a decirle qué es lo que va a devolver este greet. En este caso yo voy a decirle que devuelva un string, aunque podría ser un entero o algo por el estilo. Vamos a probar de hecho con un entero, esta propiedad int que vemos aquí, y vamos a ir aquí en resolvers y vamos a crear otra función, una coma, y voy a crear una función llamada greet. De esta manera. De hecho también puedes hacerlo de esta manera utilizando la sintaxis de ECMAScript 6 hacia arriba. Y aquí voy a retornar simplemente un número que diga 2. Muy bien, vamos a guardar esto de aquí. Vamos a guardar el esquema también. Y muy bien, sigue funcionando mi servidor. Vamos a ir en nuestra API y ahora vamos a quitar este hello y voy a tipear en este caso greet. Y doy un enter, bueno, doy un control enter para ejecutarlo. Y aquí me devuelve el número 2. Ok, esto es lo mismo que lo anterior, solamente que en este caso le estoy devolviendo un número. Ahora, ¿por qué sirve todo esto de poder crear un tipo y de devolverle y poder especificar que va a devolver un string? Bueno, porque aquí nosotros no solamente estamos consultando algo, sino que tenemos una opción de documentación. Vamos a ir aquí donde dice docs. Y si, bueno, en este caso vamos a refrescar con la opción de refrescar el navegador. Y vamos a ver aquí una opción que me dice, estas son las consultas que puedes hacer a tu API de GraphQL. Damos un clic. Y aquí me dices, puedes consultar un hello o puedes consultar un greet, lo que hemos creado. Ahora, supongamos que he eliminado greet, estoy cambiando código en mi servidor, guardo y refresco. Bueno, vamos a refrescar el gráfico. En este caso, tengo un problema simplemente porque he definido un resolver y ya no existe. Vamos a eliminarlo, simplemente por ahora. Quedaría de esta manera. Vamos a refrescar. Y aquí, por ejemplo, en query, vamos a eliminar este greet. Vamos a refrescar. Y me dice, en query puedes tener tan solo un hello. Es decir, esto cambia dinámicamente. A medida que nosotros vamos creando más y más tipos de esquemas, tipos de datos de nuestro esquema, eso nos va mostrando más opciones de qué podemos consultar. Ahora, en esquema vamos a tipear mucho mejor y vamos a decir qué es lo que vamos a crear en greet. En greet yo quiero devolver un string. Pero no solamente quiero devolver algo, sino que quiero también empezar a tomar un dato que me den a través de GraphQL. Es decir, no solamente quiero consultar algo a través de esta palabra, sino que quiero darle a quien quiero que salude. Por ejemplo, aquí voy a crear el tipo de dato greet y le voy a decir, esto recibe un parámetro o recibe algo. El parámetro se llama name y también es de tipo string, como puedes ver. Entonces desde GraphQL yo tengo que decirle lo siguiente. Tengo que consultar greet y aquí adentro te voy a dar en tu propiedad name un dato. En mi caso le voy a colocar mi nickname llamado Faz. Entonces luego cuando yo ejecute esto me va a tener que devolver un string. Vamos a tener que especificarlo también en el resolver. Voy a guardar aquí, voy a ir en el resolver y voy a crear mi función llamada greet. Esta función greet va a tomar un input. Ahora, ¿cómo recibimos este input que me podría devolver o me podría dar el usuario a través de la consulta?
Bueno, para eso existe algo llamado args o argumentos. De esta manera es como lo vas a encontrar en la documentación. Pero esto está después de otra propiedad llamada root. Por ahora, root tan solo piénsalo como una especie de, función que contiene a esta. En realidad esto lo vas a encontrar como root o consulta root query, gracias a que nosotros podemos anidar dentro de una función otras consultas más. Por ahora simplemente, óbvialo, vamos a enfocarnos en los argumentos que podemos recibir. Ok, entonces estos argumentos que estamos recibiendo aquí es básicamente lo que GraphQL desde el cliente me puede enviar. Vamos a verlo tan solo por la consola. Ahora, cuando yo lo recibo y lo muestro por consola, luego voy a retornar algo. ¿Qué es lo que tengo que retornar? Voy a retornar un hello world de nuevo. Bueno, de hecho vamos a retornar un hello simplemente con un signo de admiración. Vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí en GraphQL, vamos a refrescar. Y ahora ya no me muestra el signo de rojo. De hecho, algo importante con todo esto es que a medida que nosotros tenemos aquí esta pantalla, si presionamos control y espacio, podemos tener autocompletado de lo que podemos hacer. Por ejemplo, puedo tipear una consulta hello y una consulta greet. Doy aquí un enter en greet. Y aquí si yo no le coloco nada, vamos a ver si yo intento ejecutar esto. En este caso me está devolviendo un hello tan solamente. Pero si yo voy a mi tipo de dato y le digo, greet necesita sí o sí una entrada name, si no darle un error. Entonces le coloco un signo de admiración. Esto es para decirle que sí o sí necesito esta propiedad. Si no me lo da, muéstrale un error. Entonces ahora si refresco GraphQL, observa que me da un subrayado rojo. Me está diciendo aquí, el argumento llamado name, que es un tipo de dato string, es requerido, pero no estás proveyéndolo. Entonces vamos a colocarle aquí control y espacio. Bueno, en este caso no me da autocompletado, simplemente lo escribimos entre paréntesis. ¿Qué es lo que le voy a dar? Entonces le voy a dar una propiedad llamada name. Y como valor de name le voy a decir fast. Ahora vamos a ejecutarlo. Y me dice hello. Es decir, que está funcionando la consulta y me está devolviendo lo que quiero. Muy bien, esto es sumamente sencillo de entender, pero en este caso esta propiedad, si vamos a nuestro servidor, aquí está este objeto que le estoy enviando desde GraphQL. Pero yo quiero empezar a colocarlo como respuesta, quiero colocar a hello y la entrada que me está dando GraphQL. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir aquí en resolvers y no solamente lo voy a utilizar, sino que voy a decir desde args, que es un objeto, quiero su propiedad name. Muy bien, y aquí lo voy a concatenar. Vamos a decir lo siguiente, hello. De hecho vamos a utilizar los backticks de JavaScript de las últimas versiones. Y vamos a decirle, luego de hello quiero que concatenes con args.name. Vamos a guardar. Vamos a ir en nuestra API. Y por ejemplo aquí tenemos de nuevo la consulta. Vamos a volver a ejecutar y me dice hello fast. Pero vamos a cambiar esto de aquí. Vamos a colocar por ejemplo hello Joe. Control y espacio para ejecutarlo. O puedes presionar este botón y me devuelve la respuesta. Y en consola podemos ver los nombres que estamos enviando y estamos procesando. Es decir, gracias a este args.name estamos recibiendo las entradas. Ahora, no solamente tenemos que colocarlo de esta manera, ya que tenemos las últimas versiones de JavaScript, nosotros podemos empezar a utilizar el destructuring, que es básicamente traer ciertas partes de este objeto. Por ejemplo, aquí quiero tan solo el name, no quiero todo el objeto. Entonces aquí, a partir de allí, puedo decirle tan solo, colócale el name. Vamos a guardar, vamos a ir aquí, vamos a seguir ejecutando y me sigue devolviendo lo mismo. Porque no he cambiado nada, tan solo el código está volviéndose un poco más, menos verboso de hecho. Es mucho más utilizando las características nuevas de JavaScript. Ok, entonces con esto ya tenemos una idea de qué podemos consultar. De nuevo, definimos qué es lo que podemos consultar y una vez llega esto, nosotros a través de un resolver le decimos qué es lo que tiene que hacer. Y básicamente así es como funciona. Entonces ahora, para hacer una comparación con las REST API, esto podría ser, por ejemplo, como tu ruta del servidor. Y esto podría ser como tu controlador del servidor. ¿Qué es lo que hace cuando llega a esa ruta? Para que puedas entenderlo. No solamente podemos ahora enviar, por ejemplo, saludos. Podemos hacer más cosas. Vamos a hacer esto. Vamos a crear un objeto o un arreglo de tareas para entenderlo mejor. Dentro de SRC vamos a crear un archivo llamado sample.js. Aquí vamos a exportar tan solo una constante llamada tareas que sea un arreglo de objetos. De hecho, vamos a escribirlo bien. Que sea un arreglo de objetos. Este arreglo de objetos nos va a ayudar a poder probar cosas. Por ejemplo, aquí voy a crear unas tareas para poder saber si tengo, por ejemplo, determinados datos y devolverlos. Entonces vamos a crear aquí un objeto, por ejemplo, con un subguión-id 0. Ese será el id de la tarea. Vamos a colocarle un título, una propiedad title con un título de la tarea llamada do homework. Puede ser cualquier cosa.
y vamos a colocarle una descripción. Esto simulará nuestros datos que podríamos tener en una base de datos. Aquí vamos a colocarle un lorem ipsum, simplemente un texto de prueba. Lorem ipsum, y luego vamos a colocarle un number 100, por ejemplo, simplemente para tener un dato más de tipo numérico. Entonces aquí tenemos un dato. Vamos a crear un par más, simplemente para ver otros datos más. Copiamos esto de aquí, lo pegamos un par de veces. Y muy bien. Entonces ya tenemos 3 datos. Vamos a cambiarle tan solo el ID. ID1 y ID2. Ok, y el título también. Tan solo para ir, vamos a colocarle run, correr, y aquí vamos a colocarle dormir. Ok, entonces esas son 3 tareas. Vamos a guardarlo. Y para consultar este arreglo vamos a hacer esto. Desde el esquema voy a importarlo. Voy a decir, voy a importar. De hecho, en el esquema no, sino en el resolver, ya que el resolver es el que hace las consultas y es lo que tiene que devolver al cliente. Entonces vamos a importar aquí. Voy a importar. Desde el archivo llamado sample voy a importar tan solo su propiedad llamada task, que son el arreglo de tareas. Entonces vamos a crear aquí en sample, no en sample sino en esquema, una consulta más. Esta consulta se va a llamar task, en plural. No tiene que llamarse así, de hecho puedes nombrarla como tú gustes, pero esto es bastante descriptivo. Entonces, ¿qué es lo que hará esta consulta task? Bueno, me va a devolver al final un arreglo. Para especificar un arreglo simplemente utilizamos esta abrir y cerrar llaves, pero tenemos que especificarle de qué tipo de dato es el arreglo. Es decir, nosotros tenemos que decirle, vamos a devolver un arreglo de string, vas a devolver un arreglo de, no lo sé, de números. Bueno, en este caso nosotros vamos a devolver un arreglo de tareas, pero las tareas, vamos a ir allí, las tareas tienen básicamente tipos de datos adentro. Entonces yo puedo crear un tipo de dato tarea. Para hacerlo vamos a hacer esto, vamos a decir, voy a crear un tipo de dato nuevo llamado task. Este es mi tipo de datos, son tipos de datos personalizados. Entonces aquí voy a decirle, este tipo de dato tarea tendrá dentro las siguientes propiedades. Tendrá un subguión-id, como lo estamos viendo, que es de tipo, en este caso es de tipo number. Entonces voy a decirle, es de tipo number. O puede ser de tipo string también, sin ningún problema esto podría convertirlo a un tipo de dato string. Y como puedes ver aquí tenemos un asunto. Pero GraphQL ya se adelanta a esto, entonces él lo que hace es que en lugar de nosotros especificar que esto es un string o esto es un número, simplemente le decimos este subguión-id es de tipo ID. Esto es un tipo de dato de GraphQL. Entonces él lo entiende que es un ID que identifica un dato. Luego nosotros debajo vamos a especificar el otro dato. Por ejemplo, también tenemos una tarea que tiene un título, entonces vamos a decirle que tiene un título. El título, por ejemplo, es de tipo de dato string y le voy a decir que es requerido. Luego también tiene un tipo de dato description, que también es de tipo de dato string y le voy a decir que también es requerido. Y finalmente voy a decirle que también tiene una propiedad llamada number, que es de tipo de dato int, pero esto sí no es requerido. Entonces aquí estamos definiendo el tipo de dato de una tarea. Pero aquí me da un error porque no lo he especificado. Entonces le voy a decir, esto cuando me consulte en task vas a devolver un arreglo de tareas. Vamos a guardar. Y aquí el servidor vuelve a funcionar. Ahora aquí tan solo he definido lo que puede consultar. Yo lo puedo ir aquí en GraphQL. De hecho vamos a refrescar. Vamos a colocar un arreglo. Y aquí yo puedo consultar tareas. Pero si yo lo ejecuto no me va a devolver nada. ¿Por qué? Porque si bien existe la definición de tipo de dato, no existe el resolver. Entonces vamos a crear un resolver llamado task. ¿Y qué es lo que hará cuando alguien visite este método task o este resolver? Simplemente vamos a retornar el arreglo de tareas que está aquí. Vamos a guardar. Vamos a ir en nuestro proyecto de GraphQL. Y de nuevo vamos a decir lo siguiente. Voy a consultar tareas. Y aquí me dice, o me da un error. Me dice, especifica los datos que realmente quieres obtener de este arreglo de tareas. Es decir, el arreglo de tareas al final es un arreglo de objetos. Entonces, tan solo especifica qué datos quieres de aquí. ¿Quieres todos los ID de las tareas? ¿Quieres todas las descripciones de las tareas? ¿O quieres al final todo? Bueno, en mi caso, voy a colocar aquí dentro de tareas un abrir y cerrar llaves. Y adentro le voy a especificar qué quiero. Por ejemplo, tan solo quiero el ID. Entonces le digo, tan solo quiero el subguión ID. Y ejecuto con control enter. Y observa, tan solo me devuelve el arreglo de tareas con los IDs que he creado. Pero también puedo devolver lo que realmente quiero. Por ejemplo, el título. Ejecuto y me está devolviendo el ID y el título. Pero luego lo pienso bien y digo, bueno, quiero tan solo los títulos, no quiero el ID. Y lo ejecuto y de esta manera tan solo me devuelve los datos que quiero. Eso es sumamente útil cuando desarrollamos una aplicación móvil. Recuerda que las aplicaciones móviles no tienen tanto ancho de banda o consumen muy pocos datos. Entonces, desde una aplicación móvil nosotros no queremos enviarle un objeto sumamente poblado con datos que al final no vamos a utilizar.
Si tienes, por ejemplo, tarjetas en tu aplicación móvil que le estás mostrando al usuario y tan solo le estás mostrando los títulos, bueno, con esto tan solo puedes obtener el título de la tarjeta y la dirección de la imagen. De esa manera la aplicación carga mucho más rápido y sobre todo no le estás poblando de datos que no necesita. Muy bien, pero aquí de hecho puedo importar todo. Puedo importar el ID, puedo importar la descripción y también puedo importar el número. Esta manera de cómo estoy llamándolos de manera rápida es simplemente utilizando control y espacio en mi teclado. Aquí me da lo que puedo importar. Control y espacio y el número. Ejecuto con control y enter o de nuevo también con el botón de ejecutar y me da todos los datos que tengo. Pero de nuevo, gracias a GraphQL yo puedo traerme tan solo los datos que necesito. Supongamos que tan solo necesito los ID. Tan solo me da eso. Muy bien, entonces con esto puedes tener una idea mucho mejor de qué datos podemos consultar. Ahora, no solamente sirve para consultar datos desde, por ejemplo, desde nuestro servidor, también nos sirve para poder enviar cosas. Para poder enviar cosas y cambiar cosas dentro del servidor, vamos a utilizar algo llamado mutation o mutación. Las consultas, aquí tenemos el tipo de dato query que es necesario para definir lo que podemos consultar. También vamos a tener algo similar llamado type mutation. Esto es como lo inverso del type query, para que te des una idea. El type mutation nos permite poder hacer una consulta, es decir, poder hacer algo desde el cliente, pero enviarle datos para que haga un cambio en el servidor. Vamos a hacer una prueba. Supongamos que yo quiero añadir una tarea a este arreglo de tareas que he creado. Entonces vamos a crear una mutación que se llame createTask. Este createTask necesita algo, necesita una tarea para poder agregarse. Entonces le voy a decir, necesita una entrada. Aquí puedes colocarle cualquier nombre, en mi caso le voy a colocar input. Y le voy a decir, necesita una tarea. Entonces, ¿de qué tipo de dato es esa entrada? Bueno, necesita ser de tipo de dato task, que es la tarea. Pero ese tipo de dato task tiene un ID. Este ID también se lo voy a tener que pasar. Bueno, entonces voy a crear aquí otro tipo de dato llamado task input, que no sea este tipo de dato, sino voy a crear otro. Entonces vamos a ir aquí y voy a decirle type task input. Y aquí le voy a decir, cuando me pasen una tarea necesita tener estos datos. Necesita tener un título, que sea de tipo string, que sea requerido. Necesita tener una descripción, un description, que sea de tipo string, que sea requerido. Y un number, que sea de tipo int. Este no es requerido. Si quieres no me lo pases, porque aquí no le estoy colocando el signo de admiración. Muy bien, entonces aquí le digo, en lugar de ser de tipo task, será de tipo task input. Entonces, cuando yo cree esta mutación desde GraphQL, desde el cliente de GraphQL, él le va a decir, necesito el tipo de dato title, description y el number si quieres no me lo pases. Ok, ¿y qué me va a devolver cuando yo cree o cuando yo haga esta mutación, cuando yo haga esta operación? Bueno, me va a devolver la tarea que acabo de ingresar. Así de simple. Aunque también podría devolver el arreglo de tareas modificados. Todo el arreglo de tareas más la tarea nueva. En mi caso tan solo voy a devolver la última tarea agregada. De esta manera. Muy bien. Entonces con esto estoy especificando que voy a necesitar estos datos para poder crear algo. Y cuando yo cree algo voy a devolverle todos esos datos más el ID generado internamente desde mi servidor. Vamos a probarlo. Vamos a ir aquí bueno, no en Sample, sino vamos a ir en Resolvers y vamos a crear otro método, otro resolver para esta mutación. ¿Cómo se llama esta mutación? Se llama createTask. Entonces, de nuevo, createTask. Pero aquí lo estoy creando dentro de query y esto no es una consulta. Recuerda, esto es una mutación. Entonces, vamos a quitarlo de aquí. Y luego de query vamos a crear otra propiedad llamada mutation. Y dentro de un objeto de mutation vamos a decirle, aquí voy a crear las mutaciones. Entonces, ¿cómo se llama mi mutación? Se llama createTask. Y de nuevo, lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer con createTask? Bueno, voy a tener que recibir una entrada. Es decir, algo que me va a pasar el usuario a través del resolver. O a través de la consulta. Entonces aquí en createTask vamos a hacer esto. Aquí voy a colocarle algo bastante típico que vas a ver en GraphQL, que es un subguión. Que es simplemente para decir que no estoy utilizando la primera propiedad, que es la propiedad root o root query. Como te había dicho, por ahora lo puedes obviar. Vamos a enfocarnos tan solo en la segunda propiedad, que es de cómo recibir datos. Aquí voy a decirle, voy a recibir un input. Aquí voy a recibir una entrada, ya que al final recuerda que esto lo he colocado con el nombre input. Entonces voy a recibir un input y ese input es tan solo de tipo de dato task. Es decir, es un objeto tareas. Entonces por ahora vamos a verlo simplemente. Vamos a devolver un console log que diga, en este caso, input. Y vamos a retornar un null por ahora. Vamos a guardar. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en nuestra consulta, vamos a refrescar. Y en este caso, ¿cómo puedo hacer una mutación? Bueno, vamos a decir, en este caso me dice el tipo de mutación createTask
input debería ser un input de tipo, pero se obtuvo un task input. Vamos a ver de aquí. Oh, claro, el asunto que tengo aquí es que me he equivocado. Al momento de especificar una entrada, le voy a decir que no es de tipo task input, sino específicamente le voy a decir, esto es una entrada. Input, task input. Entonces él ya conoce que esto es una entrada, y si refrescamos aquí en GraphQL, ya no me da el error. Ok, entonces ya tenemos una mutación, vamos a probarla. Aunque no me devuelve nada aún, vamos a probarlo. Vamos a decir lo siguiente. Mutation, aquí en GraphQL para hacer una mutación escribimos primero la palabra clave mutation y luego dentro de una especie de llaves vamos a llamar la mutación que queremos. Damos un control y un espacio y la única mutación que tenemos ahora se llama createAs. Aquí me dice, necesitamos unos cuantos campos para que funcione. Entonces vamos a colocar aquí entre paréntesis los campos. Me dice que necesito un campo llamado input, ¿ok? El input. Y vamos a colocar dos puntos. Y aquí él me ayuda con lo que puedo consultar. En este caso lo voy a colocar dentro de un objeto. Le voy a decir lo que voy a darle. Por ejemplo, el input necesita, vamos a colocar un control y un espacio, necesita un título. Vamos a darle el título de la tarea. Task 1. Una coma y vamos a decir, bueno, ni siquiera una coma. Debajo, la descripción. La descripción será Task 1 Description. Tarea 1, descripción. Y luego vamos a darle el number. El number básicamente es lo que nosotros podríamos darle el número. Pero esto lo podríamos obviar, porque recuerda que no era obligatorio. Ahora, ¿por qué me está dando un error aquí? La razón de que me está dando un error es porque esto debe devolver algo. Entonces vamos a colocar aquí luego llave abierta y cerrada y aquí especificamos qué es lo que vamos a devolver. Es decir, aquí podría devolver el ID generado, el título, la descripción y el número. Vamos a ejecutar y ver qué es lo que nos devuelve. Ejecutamos y me dice null. La razón es porque nosotros en nuestro resolver, ya deberías darte una idea, que aquí estamos devolviendo null. Pero si vamos en la consola de nuestro servidor, puedes ver que aquí están los datos que estoy recibiendo, el título y la descripción, que son exactamente esos datos que le he dado. Es decir, cuando hacemos una mutación, nosotros a través de una entrada le decimos los datos que va a tomar. Y luego, después de que toma esa entrada, especificamos qué datos necesitamos recibir en la respuesta. En este caso le estoy especificando todo. Pero vamos a hacer funcionar de hecho esta mutación. Entonces vamos a hacer esto. Voy a decirle que no solamente voy a mostrarlos por consola, porque ya sabemos que los datos están allí, sino que voy a guardarlos. Entonces voy a decir desde tareas, voy a ingresar un nuevo dato. A través de push nosotros colocamos un objeto al final del arreglo. Entonces, ¿qué objeto vas a ingresar? El input. Este objeto que me está dando, que tiene un título y una descripción. Ok, pero también es necesario, o en nuestro caso es necesario, que vamos a ir en sample, que cada tarea tenga un ID. Entonces este ID lo voy a generar. Como empieza 0, en 1 y 2, luego yo puedo obtener el que sigue gracias a su propiedad len del arreglo. Entonces simplemente le digo, vamos a colocar dentro de input una propiedad ID. Y esta propiedad ID será desde tareas su longitud. Entonces luego si crea una tarea otra tarea nueva, él va a colocarle el ID 3. Si crea otra tarea más, el ID 4 y así. Ok, entonces con esto le creo un ID, luego el ID lo ingreso, perdón, la tarea lo ingreso dentro del arreglo. Y luego voy a retornar el input, voy a retornar la tarea modificada, la tarea que he ingresado al arreglo. Muy bien, y eso sería básicamente todo. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro consulta de GraphQL, GraphQL, y vamos a ejecutar todo de nuevo. Simplemente presionamos este botón y observa, ahora me está devolviendo la respuesta. Me está devolviendo, por ejemplo, la tarea, bueno, se llama tarea 1, que es la tarea con ID 3, el task description y el number null. La razón de que me devuelve el number null es porque yo no le estoy pasando una propiedad number. Pero vamos a hacer esto. Vamos a colocar aquí debajo la propiedad number y luego vamos a colocarle un número aleatorio, por ejemplo 499. Entonces luego yo, por ejemplo, vuelvo a ejecutar todo esto y vamos a llamarle task 4, ya que esa sería otra entrada. Aquí vamos a colocarle task 4 y vamos a ejecutarlo. Ya que me dice task 4 y aquí está con el número también que le he ingresado, es decir que también lo está almacenando. Ahora, nosotros con esto estamos devolviendo una mutación para poder simplemente crear algo. Pero vamos a consultar ahora de nuevo task para ver qué es lo que tenemos en tareas. Vamos a ir en GraphQL, vamos a quitar esto de aquí, vamos a hacer una consulta. Y al igual que nosotros primero especificamos, de hecho, la palabra clave mutation, también podemos hacer lo mismo con query. Y adentro especificamos la consulta que queremos. En este caso quiero la consulta tareas. Y luego le especifico, quiero de todas las tareas el ID, el título, la descripción y el número. Ejecuto y me devuelve todas las tareas que tengo hasta este momento en mi servidor. Tengo las 3 primeras tareas que había creado y luego tengo las otras tareas que he creado con la mutación de GraphQL. Muy bien, entonces con esto ya tienes una mejor idea de cómo empezar a
tomar los datos y también cómo empezar a guardarlos a través de una mutación. Pero obviamente no es todo lo que podemos hacer. Vamos ahora, con esto ya podemos tener una idea de cómo cambiar los datos y demás, pero vamos a integrar una base de datos. La base de datos que voy a utilizar en este ejemplo es MongoDB. La razón de utilizar MongoDB es porque gracias a MongoDB nosotros podemos empezar a guardar datos, y sobre todo es porque hay una enorme cantidad de ejemplos de cómo integrar Mongo con Node. Si estás en otra aplicación, en otro lenguaje de programación, también puedes integrarlo con lenguajes bastante populares, con PHP, Java y demás. Ya tengo un curso de MongoDB, así que espero que ya tengas una base de cómo guardar datos y demás. Y adicionalmente a todo esto, ¿cómo integramos MongoDB en nuestra aplicación, en nuestro servidor? Bueno, si ya has desarrollado alguno de mis ejemplos anteriores, sabes que hay un módulo llamado Mongoose. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a cancelar el servidor por ahora y vamos a instalar npm install mongoose. Y simplemente damos un enter. Y muy bien, con eso está instalando, pero vamos a importarlo. Para no importarlo en nuestro servidor, es decir, aquí en index.js, voy a importarle un archivo por separado. Este archivo se va a llamar database.js. Y aquí dentro es donde yo voy a importar la conexión de MongoDB. Vamos a importar aquí, voy a importar mongoose. Y de hecho voy a importar todo. Una vez tengo mongoose, voy a decirle mongoose.connect para que se conecte a una base de datos. Y aquí voy a darle la dirección de la base de datos. En mi caso voy a utilizar una base de datos local, es decir, tengo instalado MongoDB y voy a inicializarlo. Si estás en Windows, ejecuta el comando mongod y esto inicia el servidor de MongoDB. En mi caso, tan solo voy a hacer esto. Sudo service mongod start. Muy bien. Entonces con esto ya tengo iniciado MongoDB. Ahora, aquí en la conexión voy a decirle, conéctate a través del protocolo de MongoDB a mi localhost, a mi máquina local, y conéctate a una base de datos llamada MongoDB GraphQL. Y con esto va a funcionar. Puedes colocarle cualquier otro nombre a la base de datos. Ahora, si vienes del mundo SQL, sabes que primero tienes que crear la base de datos y luego empezar a utilizarla. Bueno, en MongoDB no es así. Nosotros simplemente le damos los datos y si la base de datos no existe, él lo crea por nosotros y guarda los datos allí. Muy bien, entonces luego vamos a darle una opción más llamada, a través de un objeto, Use New URL Parser. Use New URL Parser. Esta propiedad nos va a ayudar a poder evitar un error por consola simplemente relacionada con esta biblioteca. Es una configuración que luego quizás lo puedes obviar. Si no lo colocas tampoco no pasa nada. Muy bien, entonces con esto tenemos nuestra conexión. Pero luego se conecte y yo quiero ver un mensaje por consola. Entonces voy a colocar aquí debajo un console log que diga, vamos a colocarle con estos tres signos, DB is connected. La base de datos está conectada. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra conexión. Pero este evento de aquí es un evento síncrono, es decir, se va a conectar, es decir, va a pasar algo de tiempo para que se conecte y luego recién va a poder ejecutar esto. Entonces para que pase en ese orden, voy a ejecutar todo esto utilizando async await, ya que tenemos aquí las últimas características de JavaScript, pues vamos a decir esto. Voy a crear una función llamada connect que va a contener esta conexión de aquí. Muy bien, entonces vamos a pegarlo adentro. Esta conexión o esta función connect voy a ejecutarlo luego. Pero de hecho no lo voy a ejecutar aquí, lo voy a exportar. Entonces voy a decir export default, o bueno, vamos a colocarlo todo en una sola línea. Voy a decir exporta esta función connect. Ok, entonces con esto ya lo estoy exportando. Pero como te digo, esto de aquí es una función asíncrona, entonces voy a darle la palabra clave await, para que una vez termine de conectarme, recién me pueda mostrar este mensaje por consola. Y aquí para que await funcione necesito darle la palabra clave async. Ok, y toda esta sintaxis que estás viendo que parece complicada, en realidad es sintaxis nueva de JavaScript. Es simplemente para poder manejar esta conexión asíncrona sin la necesidad de utilizar un callback o una promesa. Ahora, adicionalmente a todo esto, si nosotros queremos capturar un error, ¿cómo podemos hacerlo? Ya que no tenemos, digamos, como las promesas, que tenemos el método dem y luego el método catch. Bueno, nosotros podemos utilizar un try catch como cualquier código síncrono. Entonces vamos a cortar esto de aquí y vamos a colocarlo dentro de un try catch. Vamos a pegarlo, simplemente. Y luego vamos a crear un catch. De hecho, en las últimas características de JavaScript, el catch no es necesario colocarle un parámetro de error. Antes era necesario, pero como estamos utilizando las últimas versiones, ya no tenemos que utilizarlo. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Intenta conectarte. Si todo sale bien, pues vamos a ver un mensaje por consola. En caso existe algún error, pues muestra un console log que diga algo ha ido mal. Muy bien, vamos a guardarlo. Y en caso quieras capturar el error, lo mismo. Puedes colocar aquí una propiedad llamada i o error si gustas. En mi caso lo voy a llamar i y lo puedes concatenar. Console log i, de qué es el error.
Vamos a guardarlo y con esto ya tenemos nuestra conexión a la base de datos. Para utilizar esta conexión, esa función de aquí que se conecta, vamos a ir en nuestro index.js y vamos a importarlo. Voy a decir importa. Quiero que importes desde este archivo llamado database la función llamada connect. Y muy bien, una vez hemos importado connect, vamos a ir aquí debajo y voy a decir ejecuta el método connect. Vamos a guardar y con esto ya tengo mi manera de conectarme a la base de datos. Vamos a decir npm run, npm start simplemente. Y vamos a esperar que aparezca el mensaje de Dev is connected. Ok, entonces ya tenemos nuestro servidor inicializado y nuestra base de datos conectada. Ahora, como ya tenemos la base de datos, ya podemos empezar a consultar cosas. Algo importante con esto de GraphQL es que no solamente podemos pasarle un esquema, sino que también tiene otra propiedad llamada, en este caso, context. Vamos a buscarlo, context. Este context nos ayuda a pasar ciertos datos, por ejemplo, a todos los resolvers específicamente. Supongamos que aquí yo quiero pasarle un dato. Vamos a hacer esto, de prueba por ahora. Un dato llamado message ID. Y vamos a colocarle como valor test. Vamos a guardar. Y por ejemplo, ahora si yo voy a mis resolvers y vamos a probar aquí un resolver cualquiera. Por ejemplo, en el resolver que ya tiene propiedades, el resolver grid, por ejemplo. Vamos a colocar una coma. Y aquí voy a colocar context para recibir el contexto. ¿Qué es esto del context? Es justamente lo que le estoy pasando al inicio. Es este objeto de aquí. Entonces vamos a mostrarlo por consola. Console log context. De hecho también lo vas a ver abreviado con ctx. De esta manera. Vamos a escribirlo con ctx para que lo puedas ver de la forma más típica que lo vas a encontrar. Muy bien, entonces vamos a ejecutar esta consulta llamada grid. Vamos a ir aquí en GraphQL y voy a decirle, voy a hacerte una consulta llamada grid. Y en este caso recibe un parámetro name, como ya recordaba, y aquí vamos a colocarle fast. De hecho, si no recuerdas algo, no es necesario, porque aquí tienes la documentación, el explorador de la documentación. Simplemente vienes aquí, vienes a query, y por ejemplo, quiero ejecutar la consulta grid. Ok, me dice grid necesita una propiedad name y que sea de tipo string. Es decir, no le puedo pasar un número, no le puedo pasar esto. Aquí me va a dar un error. Me dice, se espera que sea de tipo string. Muy bien, entonces aquí le digo fast. Vamos a ejecutarlo. Y esto me devuelve hello fast, como ya habíamos visto. Pero si vamos a la consola del servidor, vamos a ver el objeto message ID. Porque estoy mostrando por consola este objeto context. Entonces, de manera resumida, el contexto es simplemente para poder pasar cosas entre los resolvers. Esto te podría servir en caso estás autenticando un usuario o en caso estás teniendo una cadena de conexión. Por ejemplo, esta cadena de conexión, si lo haces con MySQL, tendrías que pasarla para poder guardar datos cada vez que estás haciendo un resolver. En mi caso podría hacerlo, pero aquí nosotros vamos a utilizar otra cosa que son los modelos. Entonces vamos a hacer esto. En mi caso no es necesario, tan solo es para explicarte que luego lo puedes utilizar. En próximos ejemplos yo voy a andar más en esto de los contextos. Ahora, en esto del connect, que es la conexión a la base de datos, eso es tan solo para poder conectarme a MongoDB, pero para yo especificar qué datos voy a guardar dentro de MongoDB, vamos a volver a utilizar Mongoose. Es decir, si bien ya lo he utilizado para conectarme, ahora lo voy a utilizar para especificar qué es lo que voy a guardar allí. Entonces, dentro de SRC voy a crear una carpeta llamada schema. Bueno, vamos a colocarle models, porque si le coloco schema se va a confundir con esto de los esquemas de GraphQL. La carpeta models no tiene nada que ver con GraphQL. Esto es tan solo relacionado con MongoDB. Aquí es donde yo voy a especificar qué es lo que voy a guardar dentro de MongoDB. El dato que voy a especificar se va a llamar user.js. En este caso voy a crear otra ruta de GraphQL que será encargada tan solo de guardar datos de usuarios. Entonces aquí voy a especificar qué se puede guardar dentro de MongoDB. Voy a importar de nuevo Mongoose. Vamos a importar nuevamente Mongoose. Y quiero tan solo dos partes, el esquema y el modelo. De esta manera yo puedo especificar qué es lo que voy a guardar. Voy a crear un nuevo esquema. De nuevo, esto no tiene nada que ver con GraphQL, sino con MongoDB. Y voy a especificar que voy a guardar dentro de MongoDB un first name que sea de tipo string. También le voy a decir que es requerido. Voy a colocarlo en múltiples líneas para que se pueda leer mejor. Y le voy a decir, esto de aquí, este tipo de dato, first name, es requerido para todos los usuarios. Entonces no le puedo pasar un dato nulo. Y aquí sí le tengo que colocar una coma porque esto no es GraphQL, esto es un objeto de JavaScript. Voy a decir last name, es decir, todos los usuarios me tienen que proporcionar un apellido que también sea de tipo string. Y aquí le voy a decir que también necesito, vamos a colocarlo bien, necesito una edad que sea de tipo number de todos los usuarios. Muy bien, entonces con esto ya tengo básicamente el esquema de qué es lo que voy a guardar. Un first name, un last name y una edad. Aquí esto está relacionado de nuevo con MongoDB. Si quieres andar mucho más en detalle, tengo otros ejemplos. Te lo voy a dejar en la descripción.
Ok, entonces con esto ya tengo mi esquema del usuario. User Schema lo voy a llamar. Y para utilizarlo en otras partes de mi aplicación voy a tener que crear un modelo. Entonces le digo, creo un modelo, le doy el nombre. En mi caso se va a llamar User. De esta manera. Y va a estar basado en el User Schema que acabo de crear. Pero vamos a exportarlo. Entonces voy a decir Export Default. Y esto exporta el objeto Model. Muy bien, entonces con esto ya tengo una manera de poder guardar datos, consultarlos, eliminarlos y demás. Para hacerlo vamos a tener que utilizar este modelo. Entonces, ¿quién se encarga de utilizar este modelo? Bueno, vamos a ir aquí en Resolvers. Y Resolvers es el encargado de poder empezar a utilizar el modelo de la base de datos. Entonces aquí debajo de todo, de hecho el arreglo de JavaScript lo puedo dejar sin ningún problema. Lo podría eliminar, pero lo voy a dejar de todas maneras para que luego empieces a, digamos, a leer el código nuevamente y darte mucha mejor idea de cómo funciona todo esto. Voy a importar algo, voy a importar aquí el modelo. ¿En dónde está el modelo? En la carpeta Models y está dentro del archivo User. Entonces voy a importar desde allí tan solo todo el archivo. Todo el archivo, ya que al final estoy importando todo el objeto User. Muy bien, y este objeto User me permite poder consultar la base de datos y demás. Vamos a hacer esto, vamos a crear aquí vamos a guardar. Vamos a ir aquí en nuestro esquema. Ya podemos cerrar todo esto, ya está configurado la conexión. Vamos a ir aquí en el esquema. Y en el esquema voy a definir otra consulta. Una consulta que me permita poder empezar a pedir usuarios o empezar a crearlos. De hecho, tiene mucho más sentido empezar a crearlos, ya que primero necesito crear usuarios y ya luego los empiezo a consultar. Entonces voy a ir aquí en Type Mutation y voy a crear aquí una nueva mutación llamada Create User. Esto va a recibir de nuevo una entrada, también lo voy a llamar Input y vamos a decirle que es de tipo de dato de User Input. Entonces, al igual que habíamos hecho con la tarea, también vamos a crear otro tipo de dato que es tan solo una entrada y le vamos a decir, es de tipo User Input. Y aquí vamos a especificar qué datos necesitamos del usuario. Entonces, cuando vamos a crear un usuario nuevo, yo necesito que me des un first name que es de tipo string, un last name que es de tipo string y también una edad que es de tipo int. Si quieres especificar que esto es estrictamente necesario, colocas el signo de admiración, como ya lo habíamos visto. Entonces luego, cuando yo quiero crear un usuario, necesito una entrada que sea de tipo user input. Y luego, cuando creemos esa entrada, vamos a devolver algo. Vamos a devolver un user, el usuario creado. Muy bien, vamos a guardarlo. Y para que esto funcione, vamos a tener que crear el resolver. Entonces, aquí me está dando un problema, vamos a ver por qué. Bueno, aquí me está diciendo que es de tipo user. Entonces, ese tipo user no existe. Entonces, vamos a tener que crearlos. Vamos a ir aquí arriba, o puede ser aquí abajo. Vamos a crearlo aquí. Este tipo de dato llamado user. ¿Qué datos necesita? Bueno, el tipo user, cuando nosotros ya esté creado este usuario, vamos a darle los datos ID, que será de tipo ID, que es un ID de MongoDB, que MongoDB lo genera por sí solo. Un first name, que es de tipo dato string. Un last name, que es de tipo dato string. También es requerido. Y vamos a colocarle un age de tipo int. Ok. Entonces esto sirve de nuevo para simplemente decirle que una vez hemos creado el usuario, ya está creado, vamos a generar este tipo de usuario con estos datos para que él sepa qué es lo que tiene que consultar o qué es lo que puede consultar. Entonces con esta create user vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en resolvers y vamos a crear otra consulta, otro método llamado create user. También es una función y en este caso, bueno, de hecho no es una consulta, es una mutación. Entonces vamos a ir luego de create as un método llamado createUser. Y adentro vamos a decirle, el primer dato no lo voy a utilizar, pero el segundo dato sí lo voy a utilizar, que es una entrada, para poder guardar datos. Muy bien, esto me va a devolver, al igual que lo habíamos hecho antes, el objeto que quiero guardar, así que ya no lo voy a mostrar, pero ya sabes que allí está el objeto que le vamos a pasar. Y luego voy a tratar de guardarlo. Para guardarlo vamos a utilizar el modelo de datos llamado user. Entonces voy a decir, desde user, vamos a crear algo nuevo. Vamos a decir new user, vamos a crear un nuevo usuario con el dato que me vas a estar pasando, con el input. De esta manera, como aquí tengo todos los datos en el input, simplemente le digo, crea un nuevo usuario a partir de la entrada. Y una vez creas el usuario, pues vamos a verlo por consola. Vamos a guardar una constante llamada new user y vamos a ver console.log new user. Y luego vamos a retornar un null. Por ahora. Luego vamos a retornar algo un poco más interesante, que es el usuario creado. Muy bien, entonces vamos a ir aquí en GraphQL, vamos a crear nuestra mutación. Mutation. Bueno, esto es... Vamos primero a escribir mutation. Y luego dentro de mutation, de hecho voy a agrandar un poco el cliente. Y voy a decir, luego de mutation, adentro voy a hacer una mutación
Y aquí voy a refrescar de hecho el navegador para que me dé las opciones. Control y espacio. Y aquí me dice, puedes hacer dos mutaciones, create as o create user. Voy a crear un usuario. Ok, el usuario me dice que necesita unos cuantos parámetros, unos cuantos subcampos. Vamos a darle aquí, dentro de paréntesis, en la entrada. Y la entrada vamos a especificar a través de llaves qué es lo que necesita. Aquí me dice, necesita un first name. Ok, el first name vamos a colocarle, por ejemplo, un nuevo usuario llamado Joe. Luego, el last name, vamos a colocarle Macmillan, por ejemplo. Luego vamos a decirle, debajo vamos a colocarle la edad. Vamos a colocarle, por ejemplo, 40. Muy bien, entonces tenemos un usuario nuevo creado. Pero me dice, luego necesitas especificar qué es lo que vas a recibir de ese usuario. ¿Qué es lo que quieres recibir de ese usuario? Bueno, aquí tan solo entre llaves. Dentro de ese usuario, una vez esté creado, yo quiero tomar tan solo el ID, el first name y la edad. No me interesa el last name. Entonces vamos a crearlo. Le damos crear y me devuelve null. Muy bien. Está correcto porque yo le había dicho que me devuelva null. Pero si vemos ahora por consola del servidor, aquí están los datos que está creando. Observa, he creado un nuevo modelo de MongoDB con la consulta que he hecho a través de, perdón, la mutación que he hecho a través de GraphQL. Y aquí están los datos que está generando para MongoDB. El ID que se va a guardar dentro de MongoDB, el first name, el last name y la edad de 40. Es decir, los datos que le estoy dando. Pero aún no está guardado. Para guardarlo simplemente voy a decir a través de MongoDB, del modelo de MongoDB, newUser.save. Ahora, este newUser.save es un método asíncrono, va a tomar tiempo. Para que luego continúe con la respuesta, entonces aquí voy a decirle await. Esto es como decirle, haz la consulta y una vez termines, continúa con el código que está debajo. Y aquí, para que await funcione, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la conexión de la base de datos. Vamos a colocar async. Ya tengo un video explicando sync await en más detalle, te lo voy a dejar en la descripción. Muy bien, entonces una vez el usuario ha sido creado, simplemente voy a retornarlo. Voy a decir, retorna el nuevo usuario. Que el nuevo usuario, como puedes ver, es un objeto. Entonces, este objeto coincide con el tipo de dato user que específicamente necesita. Vamos a guardarlo y vamos a probar nuevamente. Este usuario de aquí, en estos momentos, aún no ha sido creado porque no lo habíamos ejecutado este código de aquí. Entonces, ahora sí, vamos a volver a ejecutarlo. Y como puedes ver, tomó un poco más de tiempo en comparación con el anterior. Pero ahora me está diciendo, usuario creado. Create, bueno, aquí le he colocado mal el parámetro, al parecer. Data create user, vamos a ver por qué. Lo que me devuelve aquí, claro, es create. Está bien, está bien. La respuesta de create user. Ok, entonces aquí le decimos, el usuario creado me ha devuelto básicamente el ID. Vamos a minimizar esto de aquí. Me ha devuelto el ID que he creado, el first name y la edad. Pero, ¿qué ha pasado con el last name? Bueno, el last name también ha sido guardado, solamente que al momento de la respuesta yo no quiero ese dato. Es así de simple. Pero obviamente también puedo crearlo. Vamos a colocar en la siguiente consulta que también quiero el last name. Y vamos a crear otro usuario. Por ejemplo, ese usuario se va a llamar John. Ese se va a llamar John Carter. Y su edad va a ser de 33, por ejemplo. Guardamos. Y me dice, usuario creado, la respuesta es el ID, el first name, el last name y el age. Es decir, estoy consultando los datos que quiero a partir de que creo algo. Muy bien, ahora, con esto ya estoy creando un usuario, pero ¿qué pasa si quiero obtener todos los usuarios que he guardado hasta este momento? Bueno, vamos a crear otra consulta llamada users, simplemente, de esta manera. Aunque también podría colocarle con, digamos, en mayúscula la primera letra sin ningún problema. ¿Y qué es lo que hará este users o este resolver users? Bueno, este resolver user va a tener que hacer una consulta también a la base de datos. Entonces, algo parecido a lo que hicimos con create user, vamos a utilizar el modelo user.find y aquí simplemente vamos a tenernos todos los datos, todos los usuarios, gracias a esta consulta. Pero como esto es asíncrono, vamos a decirle await. Una vez termines de consultar todos los usuarios, vamos a guardar estos usuarios en una constante users. Y es lo que vamos a retornar con todo esto cuando ejecutemos este resolver. Le puedo decir return users. Ahora, esto de aquí también se puede resumir en una sola línea. Se puede resumir en la siguiente línea. Retorna lo que devuelva esta consulta. Y como puedes ver, tan solo lo he escrito en una sola línea. El await no está funcionando porque aquí tendría que estar async para que llegue a funcionar dentro de una función. Vamos a esperar. Y aquí tengo otro problema al parecer. Async users, await user.find. Vamos a ver cuál es el problema. Resolver function en la línea 7. Query users defined in resolvers, pero no en el esquema. Ok, estoy definiendo un resolver, pero no estoy definiendo el esquema. Es decir, para que esto llegue a funcionar, tiene que estar especificado en los tipos del query, en los tipos de datos query. Entonces vamos a ir aquí en query y vamos a crear otra consulta llamada users. ¿Qué es lo que va a hacer este users? Bueno,
este no va a tomar ningún dato, simplemente va a devolver algo. ¿Qué es lo que va a devolver? Un arreglo de usuarios. Este type user ya lo hemos creado, entonces va a devolver un arreglo de objetos que tienen ID, first name, last name y age. Muy bien, vamos a guardarlo. Vamos a esperar, muy bien, ya está inicializado. Y ahora, por ejemplo, ya no vamos a hacer una mutación, sino vamos a hacer una consulta. De nuevo, puedes hacerlo de esta manera o simplemente colocando las llaves. Y aquí vamos a decirle qué consulta queremos. De hecho, vamos a refrescar primero. Y muy bien, ahora vamos a colocar control y espacio. Y aquí me dice, puedes consultar una consulta llamada hello, greet, task. Y aquí está la consulta que hemos creado, users. Y aquí me dice, tienes que especificar qué campos quieres de esta consulta. Vamos a colocar aquí un objeto. Y quiero tan solo el ID de todos los usuarios que he creado. Lo ejecuto y me da los usuarios que he creado dentro de MongoDB. Aquí lo puedes ver. Vamos a hacer otra consulta. Por ejemplo, quiero ahora también el primer nombre. Y estos son los datos que he creado. Quiero también el apellido. Aquí está. Y quiero también la edad de estos usuarios. Bueno, luego me arrepiento, tan solo quiero el nombre y la edad, ya que estos son los únicos datos que voy a utilizar en mi aplicación. Y me devuelve exactamente eso. Es decir, de esta manera yo puedo ir consultando tan solo los datos que quiero, gracias a GraphQL. Esto en una REST API nos tomaría mucho más tiempo. Tendríamos que crear múltiples rutas para que nos devuelva tan solo los datos que queremos. O luego, ¿qué pasa si cambiamos algo? Bueno, versionar las REST APIs. Y todo eso se vuelve mucho más complicado. Aquí tan solo creando un esquema y luego consultando el esquema podemos consultar cosas. Y sin la necesidad de versionar, ya que al final todo esto cambia. Entonces nosotros, gracias a la consulta, podemos saber qué podemos consultar y qué no. Sin la necesidad de leer documentación y algo por el estilo. Y si en todo caso quieres una referencia, aquí está. Aquí están las queries. Aquí me dice, en usuarios vas a obtener como respuesta un arreglo de usuarios. Lo mismo en la mutación. La mutación es básicamente un nombre, necesita una entrada que es un task input. Y si le das un task input te dice los campos que necesita, como puedes ver. Es obligatorio, no es obligatorio. Y lo que va a devolver, una tarea. Das un clic y te va a devolver un ID, un título, una descripción, un number. O por supuesto puedes obtener tan solo cualquiera de estos campos o los campos que necesites. Muy bien, entonces con esto puedes entenderlo. Es tan solo un lenguaje nuevo. Es por eso que se llama un lenguaje para tu API. Ahora, con esto ya tenemos la manera de consultar y crear. Vamos a terminar con el eliminar y el editar. Vamos a empezar con el eliminar, que yo creo que es mucho más sencillo. Vamos a hacer esto. Vamos a crear aquí... Bueno, vamos a empezar por la definición de tipo primero. En la definición de la consulta vamos a crear... de hecho, vamos a crear una mutación. En la mutación vamos a hacer esto. Vamos a crear un delete user. Otra mutación llamada delete user. Esto no va a recibir una entrada como tal de un usuario, simplemente va a recibir un ID. Y este ID va a ser de tipo ID, es decir, necesito un ID de MongoDB para eliminar un usuario. Y una vez termine me va a devolver el usuario eliminado. De esta manera. Ok, entonces con esto sería más que suficiente. Ahora, para que nosotros podamos devolver algo en este delete user, vamos a crear un resolver. Vamos a escribir aquí en mutation, una coma. Y voy a crear un método llamado delete user. Este delete user está recibiendo tan solo, en el root no está recibiendo nada, tan solo está recibiendo un subguión-ID, que es básicamente el ID que le estoy pasando a esta mutación. Y adicionalmente, nosotros podríamos pasarle más datos. Te lo voy a mostrar en el edit, ahora tan solo necesitamos el ID. Ahora, esto de aquí, voy a colocarle así, porque aquí adentro voy a utilizar el modelo de user nuevamente para eliminarlo. ¿Cómo eliminamos en MongoDB? Simplemente decimos user.find by ID and delete. Y aquí adentro le damos el ID que necesita para poder eliminarse. Esto también va a tomar tiempo, así que le decimos await. Y con esto ya está eliminado. Por suerte, cuando elimina un dato, esta biblioteca de Mongoose, él me devuelve la tarea o el documento que ha eliminado. Entonces yo simplemente puedo decir retorna el documento que acabamos de eliminar con este ID. Y con esto ya estaría mi operación de eliminar datos. Vamos a guardar. Vamos a esperar que todo se ejecute. No hay ningún problema. Vamos a ir aquí. Entonces ahora voy a ejecutar una mutación. Una mutación que se llama, vamos a presionar control y espacio, y no está. Vamos a refrescar con control R o con este símbolo de aquí para poder reiniciar nuestro cliente y vamos a decir control espacio y ahora está la mutación de lead user. Y adentro le voy a dar, bueno, aquí me dice, necesita un elemento para que pueda eliminar. Entonces voy a darle aquí un ID y el ID que quiero eliminar no lo sé. Bueno, entonces vamos a primero hacer una consulta. Vamos a hacer esta consulta de los usuarios. Y quiero, por ejemplo, el ID y el primer nombre simplemente. Vamos a consultar. Y por ejemplo, quiero eliminar el dato Joe. Este dato de aquí. Entonces copio este ID. Y vamos a hacer ahora sí la mutación. Quiero hacer un delete user. Quiero darte el ID. El ID que te voy a dar es el siguiente. Ok. De hecho lo voy a colocar en un string de esta manera.
Y con esto luego me dice, necesitas decirme qué datos quieres recibir a partir de la respuesta, a partir de esta operación. Bueno, quiero tan solo el ID que he eliminado, el ID que acabo de eliminar. Y vamos a colocarle y el nombre de la persona que acabo de eliminar. Entonces vamos a ejecutarlo y me dice, usuario eliminado, el ID del usuario que acabas de eliminar y el first name. ¿Esto qué significa? Que si yo hago de nuevo la consulta de users y por ejemplo consulto el ID y el nombre de todos los usuarios, ahora tan solo aparece John, ya no está Joe. ¿Por qué? Porque lo acabo de eliminar. Muy bien, y así es como funciona el delete. Vamos a terminar ahora con el update. Vamos a ir en el esquema. Vamos a crear aquí otra mutación que se llame en este caso update user. Este update user recibe dos parámetros. Un ID, porque de esta manera yo puedo encontrar el usuario que quiero eliminar. Y también necesito recibir los datos para poder actualizar. Es decir, no solamente el ID para encontrarlo, sino también los nuevos datos. Entonces también va a recibir un input llamado user input. Ahora, este user input ya lo acabamos de crear, entonces va a recibir exactamente estos datos para poder actualizarlo. Una vez termina la actualización, ¿qué es lo que voy a devolver? Bueno, voy a devolver un usuario. Ok, y eso sería todo. Vamos a crear el resolver. Vamos a ir aquí, una coma, y voy a decirle, voy a crear una función llamada, bueno, no sería una query, sería una mutación. Vamos a ir aquí, vamos a decir, voy a crear una función llamada update user. Este update user en su primer parámetro no va a recibir nada, en su siguiente parámetro va a recibir un ID y va a recibir también un input. Observa, estamos recibiendo múltiples parámetros. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Una vez recibas estos parámetros, adentro vamos a hacer una consulta a MongoDB. Vamos a hacer esto. Vamos a recibir user.findById and update. Entonces aquí adentro, para actualizarlo, le voy a pasar el ID como primer parámetro y luego le voy a pasar el input. Entonces con esto vamos a poder actualizar, así de simple. Pero esto es asíncrono, así que le vamos a decir await. Una vez termina de generarnos el nuevo dato, vamos a poder retornarlo. Es decir, retorna el nuevo usuario modificado, el nuevo usuario con las modificaciones que le estoy dando. Pero pasa algo, en Mongoose esto me devuelve el dato no modificado, me devuelve cómo lucían los datos antes de modificarse. Si yo quiero que me muestre los datos modificados, coloco una coma y le digo new en true. Entonces esto me devuelve el objeto que acaba modificando, el objeto nuevo. Vamos a verlo para entenderlo mejor. Vamos a ir aquí en GraphQL y vamos a hacer una mutación. Ahora de nuevo, supongamos que este usuario, vamos a hacer la consulta de users de nuevo. De users, quiero el primer nombre, ahora quiero todos los datos. El ID, el primer nombre y la edad. Y por ejemplo, aquí yo tengo esos usuarios creados, pero yo quiero cambiar el dato de John. Ya no quiero que se llame John, sino quiero que se llame, no lo sé, Ryan. Vamos a cambiarle Ryan y el apellido Ray. Y la edad no lo vamos a cambiar, tan solo vamos a cambiar el nombre y el apellido de este usuario. Para hacerlo necesito el ID. Y luego los datos los puedo tipear yo mismo. Entonces vamos a hacer esto. Voy a crear una mutación de update user. De hecho, para que me dé el autocompletado, vamos a refrescar nuevamente. Y ahora sí, control y espacio. Y aquí está el update user. Y le digo, quiero actualizar el usuario con ID, con el siguiente ID. Y luego le digo, vas a devolverme los datos o vas a devolverme los datos siguientes. Pero antes de que me devuelva algo, recuerda que también necesitamos pasarle lo que queremos actualizar. Entonces aquí una coma, y de hecho podemos tipearlo de esta manera. Un enter. Y de esta manera sé que aquí están los datos que le voy a pasar como entrada y esto es la salida. Entonces aquí no solamente le voy a pasar el ID, sino que también le voy a pasar un input. Y este input necesita los siguientes datos. Un first name, el cual se va a llamar ahora Ryan. Y un last name, el cual se va a llamar Ray. Y luego le voy a pasar digamos la respuesta que espero. Quiero obtener de este nuevo usuario el ID, el first name, el last name y el age. Vamos a ejecutar todo esto. Ejecuto. Y me dice el user input age es requerido. Es de tipo int y no ha sido provisto. Vamos a ver, creo que en el esquema sí lo había colocado como requerido. Task input. Título, string. Ok, no está requerido aquí en el input, pero vamos a verlo aquí. El user input sí está requerido. Vamos a quitarlo porque en este caso el age no quiero que sea obligatorio. Muy bien, vamos a refrescar. Y muy bien, ya se ha ido el error. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Y me dice, el usuario actualizado con el ID tal, su ID sigue igual, el first name ahora es Ryan, su last name ahora es Ray, y la edad es exactamente igual a la anterior, no hemos cambiado la edad. Y vamos a consultar todo de nuevo, vamos a decir, quiero todos los usuarios. Vamos a decirle, bueno, todos los usuarios,
y tan solo quiero el ID y el first name. Ejecuto y como puedes ver ahora el usuario con el ID tal tiene tan solo el nombre modificado. Y de esta manera es como creamos nuestra API. Ahora, yo sé que todo esto es complicado si nunca has trabajado con tipos de datos, si nunca has trabajado, por ejemplo, con REST APIs, pero este ejemplo es para aquellas personas que ya tienen una idea de qué es una REST API y quieren empezar a utilizarlo con GraphQL. Luego espero publicar un curso mucho más básico que este, porque en este momento tan solo me he ido al grano, que es cómo crear la REST API, pero con esto puedes darte una idea. Ahora, este enfoque que te he enseñado no es el único que vas a encontrar con GraphQL. De hecho, si buscas en libros o en videos o en cursos, en múltiples plataformas en internet, vas a ver muchas formas de utilizarlo porque hay varias herramientas. Por ejemplo, ya te mencioné Apollo, también hay esta herramienta llamada GraphQL Tools que te da una manera de poder importar tan solo lo que necesitas, como lo hemos hecho en nuestro caso, pero con esto ya tienes una idea. Ahora, hay otros enfoques en el que crean archivos con el nombre, por ejemplo, para el esquema. No crean un esquema llamado esquema.js, sino crean un archivo llamado, por ejemplo, schema.graphql, de esta manera, que significa que es abreviado de Graph Query Language. Vamos a dar un Enter y como puedes ver, Visual Studio Code en este caso me lo reconoce y aquí podrías crear tus esquemas. Type, por ejemplo, query. Y aquí podrías tener autocompletado y demás. Esta es otra manera. Pero en este caso no te he enseñado esta porque tendríamos que instalar un plugin, tendríamos que importarlo con file system en el archivo y demás. Esto lo voy a explicar en próximos ejemplos cuando cree, por ejemplo, el stack MER, el stack min y el stack de Vue.js utilizando GraphQL. Voy a publicar más ejemplos utilizando estos frameworks y al menos por el día de hoy ya tienes una idea de cómo funciona GraphQL. Muy bien, entonces déjame en los comentarios qué dudas tienes y ya luego voy a revisarlos y a partir de allí voy a generar más videos de este tema.